Bien, pues quería hablaros de Apocalipsis. ¿Os resulta un libro fácil, Apocalipsis? No, ¿verdad? No lo parece, no lo parece. ¿Y cómo es posible que un libro cuyo significado, el nombre del libro, como aparece en las Biblias inglesas, por ejemplo, es revelación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un escrito que tiene como propósito la revelación, que nos resulte tan difícil, que nos resulte críptico, ¿no? Algo complicado, como un mensaje cifrado, ¿no? Todo lo contrario, es algo que Dios nos ha querido revelar, nos ha querido dar a conocer. La palabra Apocalipsis también habla como de un velo, una cortina que se corre, que se hace hacia un lado para dejar ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que es un libro que nos resulta difícil, quizá porque las primeras veces o la primera vez que lo hemos leído nos ha asustado un poquito, ¿no? Y nos ha resultado complicado de entender. Es un libro que lo cierto es que a medida que lees la Biblia, que tienes un conocimiento más completo de la Biblia, el libro de Apocalipsis encuentra explicación en otros pasajes de la Biblia, ¿no? Y te resulta más fácil cada vez. Así que vamos a seguir sin desanimarnos, vamos a leer Apocalipsis y vamos a hacerlo leyendo toda la Biblia, porque así cada lectura que hagamos de la Biblia veréis que aporta una lectura más comprensiva, más fácil del Apocalipsis, más profunda del Apocalipsis. Hemos leído el prólogo del Apocalipsis. El prólogo, como en el Evangelio de Juan, es siempre una parte muy importante de un escrito. En el Evangelio de Juan, el prólogo nos prepara, aparece ya todos los temas que después el apóstol, el mismo escritor de Apocalipsis, va a desarrollar en el Evangelio en cuanto a la persona y a la obra de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en este prólogo, también tiene un propósito similar. Van apareciendo los temas que después se van a desarrollar a lo largo de todo el libro. Aquí ya aparecen, se enumeran, se presentan, después en el resto del libro se darán muchos más detalles. Y se nos da la luz y la perspectiva que necesitamos para entender el libro no fácil del Apocalipsis. A mí me gustaría hablaros hoy del mensaje principal, que es que Jesús vence, que Dios vence, ¿no? El libro de Apocalipsis tiene este mensaje. Estamos en un conflicto espiritual, pero Dios va a vencer. Dios vence a través de Jesucristo, que es quien va a obtener la victoria final sobre todos sus enemigos y quien va a ser glorificado por toda la eternidad al lado del Padre, juntamente con todos sus redimidos. Este es el mensaje de Apocalipsis. Así que a mí me gustaría que consideremos unas verdades, unas grandes verdades que conectan con nuestras grandes necesidades. Y lo tenemos todo aquí en el prólogo que hemos leído y en algún párrafo más de este primer capítulo de Apocalipsis. Repito, vamos a hablar de grandes verdades que conectan con nuestras grandes necesidades, con aquello que va a ser necesario lidiar en nuestra vida, con aquello que es necesario suplir en nosotros. La primera de estas grandes verdades es que hemos de hacer de la revelación de Dios el fundamento de nuestra vida. La verdad que no es fácil porque en la mente llevamos escrito las experiencias, las enseñanzas, las lecturas de tantos años como tengamos, ¿no? Incluso aquello que no conseguimos recordar, eso no quiere decir que no esté ahí, en el inconsciente, y que no esté condicionando nuestra vida y marcando unos límites y una dirección, ¿vale? Y necesitamos, repito, la primera gran verdad que la encontramos en los primeros versículos es que necesitamos que sea la revelación de Dios el fundamento de nuestra vida, no otras cosas, no otras enseñanzas.
no lo que nos han dicho, ¿verdad? ¿Cuántos profesores, los que hemos estado años estudiando, cuántos profesores hemos tenido? ¿Y cuántas veces el profesor aprovechaba que tenía delante un auditorio de niños o de jóvenes y nos explicaba lo que él creía, lo que a él le gustaba, le ilusionaba, ¿no? Y transmitía así, juntamente con el contenido del curso en cuestión, transmitía su propia cosmovisión, sus propias experiencias, su filosofía de vida. ¿Pensáis que hemos sido indemnes a todas las influencias que durante tantos años hemos recibido en casa, primero, en nuestra familia, después en la escuela, después en el instituto, después en la universidad, los que hayan ido, y después en la convivencia cotidiana con amigos, compañeros, en las tertulias, en las conversaciones? Cada cual, normalmente es así, transmite a los demás, aún sin quererlo, aunque sea de forma involuntaria, aquello que para él es más importante, aquello en lo que cree, aquello que para él es importante en su vida, y lo transmite a los demás. Así que necesitamos evaluar todo esto, que puede ser realmente un bagaje de información enorme. Lo necesitamos evaluar a la luz de la revelación de Dios, a la luz de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu humano. Necesitamos evaluar, necesitamos ir cambiando aquellas cosas que están equivocadas por influencia de personas que han estado en nuestra vida como personas influyentes, como los padres, los hermanos o los profesores, los amigos que han estado muchas horas con nosotros y que quizá por su personalidad también nos han influenciado mucho. Necesitamos evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Y al final debemos quedarnos con las verdades de la palabra de Dios y no con las ideas cambiantes de un mundo en el que hemos estado bajo múltiples influencias. Lo que nos dicen los primeros versículos es que se trata de la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis es esta, revelación. O sea, se traduce, aquí tenemos Apocalipsis de Jesucristo. ¿Y cómo lo traducen las Biblias? La revelación. Es lo que les decía antes, no es un mensaje críptico, cifrado, difícil, es una revelación, es algo que Jesucristo quería darnos a conocer, quería mostrarnos. Y entonces esta revelación de Jesús, que él recibió de Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Llevan sucediendo 2000 años y algunas no están, por supuesto, están mucho más cerca hoy que 2000 años antes, cuando se escribió este libro, uno de los últimos que se escribieron de la Biblia. Ocupa el último lugar y también cronológicamente es uno de los más antiguos, bueno, de los que se escribieron después. Entonces tenemos esta revelación de Jesucristo, que además, fijaros, dice que es de Jesucristo, que Dios se la dio y que Él la envió a través de un ángel. ¿Qué pensáis que significa esto? Estamos hablando de algo que está impregnado de la autoridad de Dios. Es Jesús, la palabra viva de Dios, la palabra encarnada de Dios, quien nos da esta revelación, pero además lo hace por encargo de Dios Padre y además lo hace también por medio de un ángel, como era costumbre para transmitir estos mensajes de parte de Dios. Si ahora tuviéramos en mente como lo explica el profeta Ezequiel o el profeta Daniel, veréis que corresponde con esa tradición de que hay ciertos mensajes que tienen que ver con la revelación del futuro que Dios acostumbra enviar a través de sus ángeles. Y así se nos presenta el libro de Apocalipsis, con toda la autoridad de Dios, en la línea de la tradición de las grandes revelaciones de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces esto es dado a su siervo Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, que gozaba del amor y de la confianza de su Señor y Salvador Jesús, con el que había estado tanto tiempo compartiendo. Y
Juan nos dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿No? Tenemos de nuevo un profeta, en este caso es un profeta del Nuevo Testamento, que garantiza que no va ni a añadir ni a quitar, que nos va a decir fielmente lo que Dios ha querido que nos comunique. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que bienaventurado Joan Marc, ¿no? Bienaventurado Joan Marc, porque ha leído las palabras de esta profecía. Y bienaventurados también los que las escuchamos. Hemos escuchado la lectura de Joan Marc y lo hacemos con la actitud de ponerlo por obra, ¿no? Entonces, realmente hay una bienaventuranza, hay 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Hay 7 mensajes que se introducen de esta manera. Bienaventurado el que lee, ¿no? Que se introducen con la palabra bienaventurado. ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra que no usamos mucho, pero que los que llevamos tiempo leyendo la Biblia sabemos que es común en la Biblia. Es una palabra con mucho significado, con un bonito significado que se usa a menudo. Bienaventurados. Es decir, ¿qué os sugiere esta palabra? ¿Qué os sugiere? No seáis tímidos, que lo sabéis, yo sé que lo sabéis. Es una palabra cargada de significado, que nos habla de la bendición de Dios. Felices y dichosos, son muy conocidas las 8 bienaventuranzas de Jesucristo que encontramos en Mateo al principio del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y aquí en el Apocalipsis hay 7, por aquello del número perfecto, 7 veces se nos dice bienaventurados, bienaventurados en este caso los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero la palabra de Dios no se queda corta, ¿verdad? Leerlas y oírlas, escucharlas, no es suficiente. Hay que guardarlas. Son palabras que nos han sido dadas para que las tengamos en cuenta. No se trata solo, ¿verdad? La Biblia no es un libro para que sepamos más. Sí, en parte sí, pero el propósito de Dios va más allá de que sepamos más. El propósito de Dios es llegar a nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Y es en este sentido que la bienaventuranza es para los que leen, oyen y ponen por obra, guardan las cosas en ella escritas. Las guardan en su corazón, pero también las guardan en el sentido de que las obedecen. Aquí el verbo tereo, de donde viene la palabra Teresa, ¿verdad? Ya sabéis que la palabra Teresa se inspira en esta palabra del texto griego, del Apocalipsis, de guardar, ¿no? Es aquella persona que guarda lo que Dios le encomienda y lo pone por obra. Esta persona, dice el Señor, no lo digo yo, que puede considerarse bendita y dichosa, feliz, porque Dios la va a bendecir al hacer lo que Dios le encomienda. Así que también, por otra parte, me gustaría pasar, como veis aquí, la revelación es una cosa de Dios, del Dios Trino. Es un mensaje que Dios Padre encomienda a Jesús, el cual nos lo transmite por medio de su ángel, por medio de su siervo, el apóstol Juan, pero también por medio del Espíritu, una y otra vez en Apocalipsis, tantas veces también como 7 se nos dice en los capítulos 2 y 3, bienaventurados aquellos, ¿no?, que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la revelación de Dios está la Santísima Trinidad involucrada. Dios Padre, que da el mensaje que el Hijo nos comunica y que lo hace por el poder y por la mediación de su Espíritu Santo. Así que me gustaría que pasemos a ¿qué significa esto para nosotros? Pues que debemos tener muy, muy presente que no se trata de un libro más, ¿vale? La Biblia, los 66 libros que contienen, inspirados por el Espíritu, que contiene nuestras Biblias,
son palabra de Dios. Y esta palabra de Dios llega a nosotros con autoridad. Cuando se compara la Biblia a los documentos de la antigüedad, a los pactos, por ejemplo, que hacían en la época que se empezó a escribir la Biblia, en la época del Éxodo, nos damos cuenta que la estructura que tiene la Biblia, que la estructura de algunos libros de la Biblia, como por ejemplo es Deuteronomio, se ajusta detalladamente a la estructura de esos pactos que hacía un rey soberano con sus súbditos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia no es un libro más, que no es un libro de entretenimiento, que no es una novela, que no es un libro, que no es un ensayo, que la Biblia, ¿vale?, no es un libro de filosofía o de moral. La Biblia es palabra de Dios y llega desde el principio, ha sido concebida con una estructura de autoridad del Dios soberano que nos habla a nosotros, sus súbditos, para que tengamos en cuenta lo que nos dice y lo obedezcamos. Y para estas personas que se la toman en serio, que lo hacen así, el Señor dice: bienaventurados, felices y dichosos, porque Dios os va a bendecir, ¿no? Porque el secreto de la felicidad, tal como lo revela la Biblia, el secreto de una vida que podemos vivir en paz y con el gozo del Señor, es cuando tenemos en cuenta la palabra de Dios, la guardamos en el corazón y la ponemos por obra. Y esto nos lleva a la segunda gran verdad que encontramos en este texto, y es que necesitamos la gracia de Dios como fundamento para nuestras vidas. Por una parte, necesitamos la revelación como sólido fundamento en el que, la revelación, ¿qué nos viene a decir? Nos viene, sobre todo, lo más importante de la revelación bíblica es que nos da a conocer a Dios, al Dios tres veces santo, al Dios que nosotros no podemos ver sin ser consumidos. La revelación de Dios, en esta revelación que Dios nos da, Él se da a conocer a sí mismo. Se nos ha dado a conocer porque Dios ha hablado a través de las épocas de muchas maneras y de muchas formas, pero sobre todo se nos ha dado a conocer a través de su Hijo, a través de nuestro Señor y Salvador. A través de Él se nos da a conocer para que podamos saber quién es Dios y cómo es Dios, para que podamos conocerlo, para que podamos amarlo más. Pero también nos habla de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros problemas, nuestras necesidades y, en este sentido, ayudarnos a ser mejores personas, a poder suplir nuestras necesidades, a poder superar nuestros problemas. Esto es la revelación de Dios. No es un libro más, es el libro de Dios lleno de autoridad, lleno de sabiduría, lleno de poder para cambiar vidas, para transformarnos a la imagen de Jesús. Y para ello es necesario la gracia de Dios como fundamento de nuestras vidas. ¿Verdad? Aquí se nos dice en los versículos, empieza el versículo 4 hablándonos de gracia y paz, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos en primer lugar un pacto de amor y de salvación, conocido en teología como el pacto de redención. Nuestra salvación no empieza en el momento en que yo me di cuenta de quién era Dios, de lo pecador que era, y en ese momento en que le pedí perdón y que le pedí que me ayudara. Mi salvación no empieza en ese momento. Nuestra salvación empieza en la eternidad, en ese pacto de amor y de redención que hicieron el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, que pensaron que iban a salvar a todos aquellos que se iban a arrepentir de sus pecados y a creer y confiar con todo su corazón en Jesucristo. El pacto de redención empieza con aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿En qué sentido fue inmolado? En el sentido de que ya Dios había concebido el plan perfecto para salvarnos, porque era necesario que otro
un ser santo, puro, sin pecado, sin mancha, tomara nuestro lugar, muriera por nuestros pecados y nos reconciliara con Dios. Y en el seno de la Trinidad se acordó que esa fuera nuestra salvación. El gran amor del Padre que nos daba a su Hijo, el gran amor del Hijo que tomaba nuestro lugar y cargaba nuestros pecados y recibía el castigo de nuestra paz. Y esto todo hecho posible por la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo a través de la persona y la obra poderosa de su Espíritu Santo en nuestras vidas y en este mundo en el que vivimos. ¿Quién si no convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia? ¿Quién si no te convenció a ti y a mí de que necesitábamos al Señor? ¿Verdad? Todo empieza en esta maravillosa gracia de Dios. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios Padre, de parte del Hijo y de parte del Espíritu. El Espíritu está simbolizado aquí en el versículo 4 en estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios, dando a entender así el poder y las muchas obras que realiza el Espíritu de Dios, ¿no? Que sustenta en vida este universo en el que vivimos, que nos da aliento de vida, pero que también nos da revelación y también nos da gracia, gracia sobre gracia, para que podamos ser salvos. Así que, sobre todo, nos vamos a centrar en esta descripción que nos hace de Jesús. En primer lugar, es importante, ya que estamos hablando de la revelación de Jesucristo, que sepamos, que tengamos muy claro, que Él es el testigo fiel. No nos va a mentir, como otros testigos pueden hacer, ¿no? Sino que es el testigo fiel que nos va a dar a conocer la verdad de Dios, el primogénito de los muertos, es decir, aquel que, tomando nuestro lugar, murió por nuestros pecados, pero que fue resucitado y que está a la diestra del Padre. El primogénito nos habla del primero, pero también nos habla, esta palabra, prototokos, nos habla del más importante. Y fijaros cuando nos habla, cómo nos habla el corazón. Él es el soberano de los reyes de la tierra, aquel que gobierna sobre los reyes de la tierra es quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracia sobre gracia, gracia y más gracia. El poder del Señor que sale a nuestro encuentro para nuestra salvación. Cristo ha hecho de nosotros... Bueno, aquí sí que viene ya una situación mucho más personal para ti y para mí. ¿Qué ha conseguido Jesús con su amor y con su obra de redención a nuestro favor? Lavarnos de nuestros pecados, purificarnos de toda maldad, pero versículo 6, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí tenemos una serie de citas del Antiguo Testamento, de Zacarías, de Juan, otra vez de Zacarías, capítulo 12. Y, como os decía, para poder entender bien Apocalipsis debemos ir a los otros libros de la Biblia. Lo que nos está diciendo este pasaje es que tenemos una misión y tenemos una función. El Señor nos ha hecho reyes. Somos un reino, somos parte del reino de Dios. Y en este reino tenemos autoridad delegada por Jesucristo para ir y predicar el Evangelio. Tenemos autoridad para confrontar los poderes de maldad en el nombre de Jesús y predicar el Evangelio de la verdad, que igual que nos ha liberado a nosotros, liberará también a otros, ¿no? Este para mí era el gran gozo de ayer cuando escuchaba al coro gospel cantando con toda su alma, ¿verdad? El concierto era Soul Gospel, cantando con todo su corazón, con toda su alma, el gran mensaje del Evangelio, la gran esperanza que tenemos como hijos e hijas de Dios.
Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y tenemos un mensaje para proclamar y tenemos también una responsabilidad como sacerdotes para orar. Para mí estas dos palabras hablan de esta doble misión que Dios nos ha encomendado. Proclamad con autoridad el mensaje del Rey de Reyes, que hay salvación en su nombre, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero también, por otra parte, la función del sacerdote es orar, interceder, pedir a Dios por los hombres a los que les hablamos, por las personas a las que les hablamos. Así que somos mediadores que proclamamos el gran mensaje de la reconciliación con Dios y somos intercesores que oran a favor de todos los hombres, ¿no? Ha salido a menudo en el boletín este texto de que dice, porque Dios quiere que oréis por todos los hombres, ¿no? Por toda clase de persona, por aquellos que están presentes en vuestra vida y a los que les habláis de parte del Señor. Y esto nos lleva a la tercera gran verdad, que necesitamos renovar nuestra visión de Jesucristo. De entrada, aquí ya se nos ha dicho que es el testigo fiel, el primogénito, el que gobierna a los reyes de la tierra, el soberano que gobierna sobre ellos. Después nos dirá que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y después de esto, si continuamos leyendo, veremos a partir del versículo 12, me gustaría leerlo con vosotros. Vamos a leer unos versículos a partir del versículo 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿no? En el versículo 11, bueno, el hilo viene sobre todo del versículo 10, que dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y que oyó detrás de él una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y me volví para ver, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, una túnica grande que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál es la visión que tienes tú de Jesucristo? No hace tanto celebrábamos la Navidad y para muchos la celebración de la Navidad les recuerda al niño, ¿verdad? Para ellos Jesús es el niño del pesebre, el niño de Belén. Es aquel niño que nació de María y que necesitaba los cuidados de su madre. Pero ¿este es realmente Jesucristo hoy? ¿Nos podemos quedar con esa imagen de Jesús como de un niño? ¿Nos podemos quedar con la imagen de Jesús de los grandes directores de cine? La imagen autoritaria que transmite la Pasión según San Mateo de Pasolini. ¿Nos podemos quedar con esa imagen de un Cristo místico que nos transmite el Jesús de Nazaret de Cirelli? ¿Nos podemos quedar con la imagen de ese Jesús
que lucha con la conciencia de su mesiandad y que no sabe, que lucha por saber realmente quién es, si es un hombre más o es el Hijo de Dios, que nos transmiten las teologías liberales y que puso en pantalla ese gran director. A ver, ahora se me ha ido el nombre de la cabeza. Sí, La última tentación de Cristo, de Coppola, de Francis Ford Coppola. La verdad es que tenemos en esta revelación que nos da, vemos que Juan mismo tiene que luchar con la visión que tiene de Jesús. ¿Cómo había conocido? Juan no conoció al niño del pesebre. El apóstol Juan fue llamado cuando él ya era un hombre adulto, era pescador, y Jesús lo llamó a su servicio, a acompañarle en sus viajes, a predicar con él el Evangelio. Le escogió como uno de los 12 apóstoles. Él conoció bien a Jesús, era el discípulo amado que se recostó en su seno cuando estaban cenando en la última cena. Pero después Juan tuvo que aprender que Jesús, el Jesús resucitado, ya no era aquel Jesús al que había acompañado tanto tiempo. Era diferente, era más. Podía entrar en los lugares donde estaban sin abrir las puertas. Podía de nuevo volverles a dar una pesca milagrosa en el mar de Galilea. Sabía dónde tenían que echar la red. Pero Juan, el mismo Juan que conoció al Cristo, al Jesús de Nazaret al que acompañó, o al Cristo resucitado al que le maravilló, ahora tiene una visión de Jesús, de este Jesús que ha subido a la diestra del Padre, que ya ha ascendido a la diestra del Padre, ha sido coronado de gloria, y es una visión todavía mucho mayor, mucho más majestuosa, ¿verdad? Sus palabras, ya lo veis, las palabras con las que le describe sobrepasan cualquier recuerdo que él pudiera tener del Jesús de Nazaret al que acompañó. Así que para mí es muy importante que veamos y que pensemos, nadie lo puede responder por ti, ¿cuál es la imagen que yo tengo de Jesús? ¿Cómo veo a Jesús? ¿Con qué ojos lo veo? Debemos leer la Biblia, debemos leer las profecías del Antiguo Testamento, debemos leer con fruición los evangelios que nos hablan de Jesús, debemos leer el resto de la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento, esta gran carta a los hebreos que nos habla de él en su calidad de sacerdote según el orden de Melquisedec, de ese sacerdote que intercede, que vive para interceder siempre por nosotros. Pero también debemos leer esta revelación final de Jesucristo en el Apocalipsis, que nos lo muestra tal y como Él es ahora, a la diestra del Padre. Es este Jesús de aquí, que veis aquí. Es el Jesús que volverá victorioso, ¿no? En ese simbolismo del caballo blanco, con las ropas que todavía nos recuerdan, son los ecos de su pasión, esas ropas manchadas de sangre. Victorioso, ya no viene y no nace en humildad en un pesebre, vuelve con poder y gran gloria para destruir a sus enemigos y para salvar a sus hijos y a sus hijas que le esperan. Este es el Jesús que se nos revela en Apocalipsis. Es el Jesús que está en medio de la iglesia. Mirad, hermanos, aunque seamos poquitos, Jesús está aquí. Aunque fuéramos más o menos, Jesús está aquí. Él está en medio de los 7 candelabros de oro, que son las 7 iglesias, ¿verdad? Él está en medio de ellas. Es Él quien les da la luz que las iglesias deben reflejar en el mundo en el que vivimos. Es Él quien las purifica y hace de iglesias compuestas de seres humanos débiles, pecadores como nosotros, hace de estas iglesias candelabros de oro, purificados por su sangre, ¿verdad? Preciosos a los ojos de Dios. Y además nos asegura, ¿no? Quedaros por favor con estas palabras que Jesús le dirige a Juan en el versículo 17: no temas. Hermanos, necesitamos renovar, ¿no? Esta es la tercera gran verdad. Necesitamos renovar
y seguir renovando nuestra visión de Jesucristo. Porque conociéndole a Él, conoceremos mejor a Dios. Porque conociéndole a Él, nos conoceremos mejor nosotros mismos. Porque necesitamos esta visión gloriosa, majestuosa de Jesús. Este es el Jesús que te dice, no temas. ¿Sabéis? La vida nos da la impresión que a veces se nos ha escapado las riendas, hemos perdido las riendas, hemos perdido el control, que quisiéramos girar y no podemos, que queremos cambiar y somos incapaces, ¿no? Que no podemos dar el giro que queremos a nuestras vidas o a las vidas de nuestros seres queridos. ¿No os pasa también a vosotros eso? Pero este Jesús, lleno de gloria y majestad, en ningún momento ha perdido las riendas. En ningún momento ha perdido el control, en ningún momento ha soltado el timón del barco de su iglesia, del barco de nuestras vidas. Y necesitamos recuperar esta renovada visión de Jesús y de su majestad, de su bondad y de su amor, pero también de su poder y de su soberanía. Invocamos a Jesús como nuestro Salvador, pero también le invocamos como nuestro Señor y debemos seguirlo y debemos obedecerlo. Nuestra vida no irá bien si decimos, sí, Señor, sí, amén, y hacemos lo que queremos. Nuestra vida no va a ir bien si lo hacemos así. Debemos invocarle como nuestro Señor y Salvador y obedecerle y seguirle y glorificarle y dejar que nuestras vidas reflejen su luz. ¿Qué os sugiere esta túnica impresionante que le cubría hasta los pies? Pues nos sugiere realmente su función como sacerdote. Esta era la túnica de los sacerdotes. Él está a la diestra del Padre y te dice, no temas, yo estoy aquí en el trono del universo. Yo estoy aquí para pedir por ti, para seguir orando por ti, para seguir protegiendo tu vida, para seguir guardándote en mis caminos. ¿Qué os sugiere también esta túnica impresionante, ¿no? Tan majestuosa, pero ceñida con un cinto de oro, con un broche de oro a la altura del pecho? Pues esto nos habla del amor de Jesús. Ahí, cerca de su corazón, está nuestra salvación. Este es el propósito por el que Él murió en la cruz. ¿Y qué te parece que sugiere esta cabeza con los cabellos blancos? Símbolo de la pureza y de la eternidad, blancos como la lana, blancos como la nieve. Nos recuerdan las frases de Isaías que dicen que aunque nuestro pecado fueren como la grana, que fueran realmente, humanamente hablando, imborrables, el Señor los hará convertir, los limpiará de tal manera que serán como blanca lana, como blanca nieve, la pureza de la obra de Jesús a nuestro favor. Y estos ojos de fuego, los ojos como llamas de fuego, ¿te piensas que puedes engañar al Señor? ¿Te piensas que Él no ve todo? ¿Crees que Él no ve incluso lo que tú no quieres reconocer, lo que tú no muestras a nadie o lo que ocultas de muchos? El Señor ve en lo profundo del corazón. La palabra de Dios nos dice que engañoso y perverso es el corazón humano más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién podrá sondearlo hasta lo más profundo? Y entonces añade sin ninguna duda, el Señor. No tú ni yo, el Señor. Por eso es importante que hagamos nuestras las palabras del Salmo 139. Oh Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad, porque hay caminos que nos parecen rectos, pero cuyo fin es la muerte. Es ruptura, destrucción, ruina y corrupción. Y a nosotros al principio nos parecen rectos, Dicen, vaya atajo he encontrado. Atajo. Deja que el Señor te sondee, mire en tu corazón, te muestre lo que hay que cambiar y vaya quitando las manchas
y las impurezas de tu vida, como los que purificaban la plata en aquella época, ¿verdad? Que la hacían fundir y por la parte de arriba con una espátula iban retirando con todo cuidado las escorias, las impurezas. ¿Y cuándo sabían que era pura? Pues cuando se veía en el rostro reflejado en ella. Mientras había impurezas y escoria, no se veía el rostro del que estaba haciendo ese trabajo de purificación. En nuestras vidas, queridos hermanos, se tiene que poder ver el rostro de Jesús, que nos purifica de día en día, que nos habla a través de su palabra y que quiere hacer de nosotros personas santas que le glorifican con sus vidas. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque estos pies de bronce nos hablan de la firmeza de los designios de Dios en Jesucristo. Nos hablan también de cuán sabios son los procedimientos que Él utiliza para purificar nuestras vidas, para quitar la escoria y la impureza. Y nos habla también de esta voz poderosa. Mirad, leed aquí conmigo, por favor, cuando dice que su voz, versículo 15, era fuerte, poderosa como el estruendo de muchas aguas. ¿Os imagináis las cataratas del Niágara? Tener un diálogo ahí, a pocos metros de esas caídas de agua, o en las cascadas de Iguazú, o las del río aquel africano, las de Victoria, las cascadas. Es imposible, es una de las situaciones más impresionantes que hay. Cuando hay una gran caída de agua, ¿no? que lo llena todo con su estruendo. Así es la voz del Señor. Pero Él quiere hablarnos al corazón con ese silbo apacible del que conoce a sus ovejas. ¿Y qué dice? El Señor que también sus ovejas conocemos, reconocemos su voz. ¿Verdad? Pero este es nuestro Señor, esta es su majestad, este es su poder. Cuando Él habla es como estruendo de muchas aguas. Y cuando le vemos, como Juan, cuando vemos a aquel que tiene en su mano las estrellas, ¿no? Símbolo de sus mensajeros, o que de su boca sale esa espada aguda de 2 filos, la palabra poderosa, viva y eficaz, que transforma nuestras vidas y que no podemos ni siquiera contemplar su rostro porque es como el del sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Qué nos pasaría, hermanos? ¿No caeríamos nosotros como el apóstol Juan, postrados a los pies de aquel que merece toda nuestra alabanza, todo nuestro amor, toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia? Este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Que le adoremos con nuestras vidas, no solo el domingo aquí, en este rato que nos unimos para alabarle, con este bendito, maravilloso grupo de alabanza que nos ayuda a hacerlo, ¿no? Sino que también toda nuestra vida, a lo largo de los 7 días de la semana, de las 24 horas de nuestros días, también glorifiquemos a Dios y le adoremos, andando en obediencia y en santidad, porque hemos visto 3 grandes verdades hoy. La primera de ellas es que debemos basar nuestra vida en la revelación, en esta bendita y poderosa palabra de Dios, en estas maravillosas promesas que el Señor nos da para que podamos participar de su naturaleza, para que Él siga formando a Cristo en nuestras vidas. Pero también hemos visto que esto sería imposible, y esta es la segunda gran verdad, si no fundamentamos nuestras vidas en la gracia de Dios, en este amor incondicional que hace nuestras vidas distintas, porque nos sabemos y nos sentimos amados por Dios. Y esto es lo más importante de nuestra vida. Todo lo demás puede cambiar, pero esto sabemos que no hay nada ni nadie que nos lo pueda impedir, que nos lo pueda robar. Esto es así, el Señor nos ama y tenemos que dar testimonio de este amor del Señor. La tercera cosa, la tercera gran verdad que hemos visto juntos en la palabra es que debemos renovar nuestra visión de Jesucristo, que debemos enriquecer nuestra concepción, nuestra comprensión, nuestro conocimiento de Jesús, lo debemos enriquecer leyendo y escuchando su palabra. Y bienaventurados sois si lo hacéis y guardáis
todo lo que en ella está escrito. Que el Señor los bendiga.